Buenas tardes, mi nombre es Livia Serpa. En la materia de Psicología del Consumidor estaremos hablando acerca del caso de estudio Apple Inc. El objetivo es analizar cómo una corporación multinacional de tecnología aplica de manera sistemática los principios científicos de la psicología para moldear el comportamiento de compra, construir libertades de marca de alta retención e influir en los procesos cognitivos y afectivos de su audiencia. Ahora bien, para comprender la posición de Apple Inc. en el mercado global, es indispensable desplazar el análisis del plano meramente técnico o financiero al plano de la psicología humana. Apple no opera simplemente como una empresa de manufactura de hardware y software, opera como un gestor de identidad y estatus social. El ecosistema como barrera psicológica. La propuesta del valor de Apple se sostiene en un ecosistema cerrado e integrado de dispositivos iPhone, Mac, iPad, Apple y servicios como Cloud, Apple Music y Apple Pay. Desde las perspectivas del comportamiento del consumidor, este diseño genera una altísima fricción del cambio. La transferencia de datos a un sistema competidor como Android o Windows se percibe cognitivamente como un proceso complejo y costoso. Como consecuencia, el consumidor prefiere la recompra sistemática dentro del ecosistema para evitar el esfuerzo mental y operativo de la migración. La filosofía del diseño. La promesa de la simplicidad, a diferencia de sus competidores que suelen saturar su comunicación con especificaciones técnicas detalladas como gigahercios de procesamiento o núcleos de CPU, la propuesta de Apple es la simplicidad bajo la promesa de que el dispositivo simplemente funciona. El diseño minimalista e intuitivo actúa como un reductor del estrés tecnológico, atrayendo a profesionales creativos, nativos digitales y usuarios que buscan sofisticación sin complicación. El perfil del consumidor ideal. El éxito de posicionamiento de Apple radica en su entendimiento de las dimensiones demográficas y fundamentalmente psicográficas de su consumidor. Disfunciones demográficas y sociales. El usuario promedio se ubica en el segmento de adultos jóvenes de mediana edad, entre 18 y 45 años. Socioeconómicamente pertenecen a la clase media alta y alta. Este perfil cuenta con los recursos financieros para absorber una prima de precio sustancial a cambios de intangibles como el diseño, la exclusividad y la experiencia del usuario. El perfil psicográfico y dimensión de la personalidad. El consumidor ideal de Apple no se define por lo que hace, sino cómo se autopercibe. Se trata de personas con una alta necesidad de autoexpresión e individualidad. Sus rasgos de personalidad suelen estar asociados a la apertura, a la experiencia, a la innovación y el inconformismo social, reflejado históricamente en el lema de la marca Think Different. Para este usuario, los objetos materiales son extensiones de su propio yo. El consumo tiene una función simbólica. El dispositivo no se quiere por su utilidad práctica de comunicación, sino para proyectar ante los demás un estilo de vida urbano, moderno, creativo y tecnológicamente inteligente. La aplicación de teoría de la psicología del consumidor. El posicionamiento estratégico de Apple se fundamenta en la aplicación rigurosa de teorías del comportamiento humano, estudiadas en la psicología social y cognitiva. La psicología social e influencia de grupo, dinámica and growth versus all growth. La teoría de la identidad social postula que las personas clasifican su entorno y a sí mismas en grupos de pertenencia, in-group y grupos ajenos o group. Apple domina esta dinámica con maestría. Pertenece a agrupar, por ser un iPhone, actúa como una credencial de entrada a una comunidad selecta y moderna. La presión social invisible. Un ejemplo empírico de esta teoría ocurre en su sistema de mensajería, de Messenger. El software diferencia los mensajes enviados desde dispositivos Apple, burbujas azules, que denotan pertenencia a ese grupo, de los enviados desde plataformas de la competencia, burbujas verdes, que denotan el O-Group. Esta sutil diferencia de color genera una barrera social real y una presión psicológica en los usuarios, especialmente en los jóvenes, para evitar ser excluidos visualmente del grupo de referencia. La percepción y la ley de la Gestalt. La percepción es el proceso de selección
organización e interpretación de estímulos sensoriales. Apple aplica principios de la psicología de la Gestalt, específicamente la ley de la simplicidad o PRAC-NAC. En cada punto de contacto con el cliente, el procesamiento de bajo esfuerzo cognitivo, los empaques de los productos, la arquitectura interior de la tienda física, Apple Store, y el diseño de la interfaz de usuario, se caracterizan por el minimalismo y el espacio en blanco. Al eliminar el desorden visual, el cerebro del consumidor procesa el estímulo de manera más eficiente y placentera, asociando de forma inconsciente la ausencia de ruido visual con el orden, la paz mental, la sofisticación y el lujo. Teoría de las actitudes. El dominio del componente afectivo. Las actitudes de los consumidores están integradas por 3 componentes esenciales: el cognitivo, creencia y conocimiento; afectivo, emociones y sentimientos; y conductual, intención de la compra. La mayoría de las marcas de tecnología enfocan sus esfuerzos de comunicación en el componente cognitivo, tratando de convencer al usuario con datos numéricos de rendimiento. Apple, de forma deliberada, prioriza el componente afectivo. Su publicidad rara vez muestra especificaciones técnicas, en su lugar narra historias altamente emocionales, muestra a familias capturando recuerdos, a artistas creando obras maestras o a deportistas superando sus límites con el apoyo de sus dispositivos. Al consolidar una respuesta emocional fuertemente positiva hacia la marca, las decisiones cognitivas posteriores quedan relegadas y la conducta de compra se automatiza. Conducta de compra y mitigación de la disonancia cognitiva. La conducta de compra del consumidor de Apple es única, presenta una tasa de lealtad de marca que supera el 92%. Esta cifra desafía los principios de la economía clásica, que asume que el consumidor es un agente racional que busca la mejor relación calidad-precio. El reto de la disonancia cognitiva. La adquisición de un dispositivo de alto costo genera de manera inevitable una tensión mental posterior a la compra, conocida como disonancia cognitiva. El consumidor se enfrenta al cuestionamiento interno de si el gasto del dinero estaba justificado o si cometió un error de juicio. Para neutralizar este malestar psicológico, Apple ha diseñado una serie de refuerzos post-compra: la experiencia del unboxing, el diseño de la caja, la resistencia al vacío al abrirla y el olor característico de sus materiales están fríamente calculados para generar una experiencia sensorial gratificante que valida la decisión del comprador en el primer segundo del contacto. El soporte humano, el servicio postventa en su tienda física no se enfoca en reparar máquinas, sino en ofrecer una experiencia de hospitalidad y validación que reafirma el valor del cliente. Actualizaciones de software de largo plazo. Esto envía una señal constante de que el dispositivo mantiene su vigencia y valor a lo largo del tiempo, reduciendo el remordimiento del comprador. Ahora, como reflexión final, como conclusiones, Apple Inc. ha logrado descifrar con precisión los mecanismos más profundos de la mente humana para influir de forma determinante en la toma de decisiones. La marca demuestra que en el mercado de consumo moderno, el valor de un objeto no reside únicamente en su utilidad instrumental, sino en su valor simbólico. La gran lección psicológica de Apple es que las personas no compran simplemente tecnología, compran una versión aspiracional e idealizada de sí mismas. Al conectar sus productos con las necesidades fundamentales de pertenencia, autoexpresión, orden estético y estatus social, la compañía ha logrado desarmar la resistencia económica del consumidor, transformando una simple necesidad funcional de comunicación en un potente vehículo de manifestación de la identidad social. Espero le haya gustado. Buenas tardes.